Buenas noches a todos. Mi nombre es Enrique de Hipnosis Regresiva Esperanza. Soy guía en sesiones de hipnosis regresiva. Hoy es la primera transmisión de este año 2020. Estamos en el día 8 de enero. Aproximadamente han pasado 2 minutos de las 21:20 horas. Vamos a hablar hoy de un tema bastante interesante. La idea del tema de hoy, como son todos, ¿no? Transmisión a transmisión, es reflexionar un poco, también explicar de qué se trata la hipnosis regresiva, para qué sirve. Hemos hablado mucho a lo largo del año pasado, cuando empezamos a conectarnos, ¿no? A través de esta tecnología, de estas plataformas, para acercarles un poco más, ¿no? De qué es lo que se trata todo este tema, no solo de lo que es la hipnosis regresiva, sino que a través del tiempo se fue transformando también, ¿no? En un acercamiento a temas que tienen que ver con el ser, con lo más profundo del ser, ¿no? Con lo que tiene en esa profundidad que es la parte espiritual. Vamos a ir esperando que se unan más compañeros y compañeras que están ahí, de a poquito, ¿sí? Hoy decidí hacerlo temprano, antes de las 22 horas. Necesito que me den el OK, que se está escuchando bien, así puedo seguir tranquilo. Vamos a esperar que se sumen algunas personas más para que podamos desarrollar, ¿no? Hoy les traigo, digamos, un tema que es bastante apasionante. La idea es que juntos reflexionemos. Yo, por supuesto que ya tengo mi idea formada, ¿no? Un poco ahí les dejé a modo de inquietud, de pregunta, de consigna, si se puede cambiar nuestro pasado, ¿no? Muchas veces un poco fantaseamos con eso de volver al pasado, de poder cambiar algunas cuestiones, ¿no? O también de ir a resolver algunas otras que no pudimos resolver. Obviamente que teniendo más experiencia y más conocimiento, imagínense la cantidad de situaciones en las que hemos estado, y obviamente hoy viéndolas desde un lugar y teniendo la posibilidad, ¿no? de ir remotamente ese pasado, poder cambiarlas. ¿Cuántas cosas en nosotros también cambiarían? Esto me hace acordar a una saga de películas que, bueno, muchos vimos, sobre todo los que tenemos más de 30, que se trataba, ¿no? de una máquina del tiempo, ¿sí? Diseñada en un auto y que tenía la capacidad de volver al pasado, y de cómo a veces cuando se producían cambios, aunque sean pequeños, eso iba a, de alguna manera, cambiar el futuro, ¿no? Así que de eso un poco se trata, lo que vamos a tratar de reflexionar hoy, ¿no? Y de qué manera nosotros, a través de la hipnosis regresiva, podemos un poco simbólicamente subirnos esa máquina del tiempo, que está en nuestra mente, por supuesto, e ir a hacer pequeños cambios, pequeños ajustes de nuestro pasado, que obviamente nos han marcado a nivel emocional y que hoy están de alguna manera haciendo que nuestros días, nuestras semanas, nuestros meses se vuelvan un poco pesados a veces, ¿no? No solo a nivel emocional o mental, sino que también a veces termina esos síntomas repercutiendo en nuestro cuerpo físico, con alguna enfermedad, con algún síntoma que a veces, cuando no podemos determinar el origen, la causa, también lo explicamos, la parte de la medicina tradicional,
lo que va a hacer es darnos un paliativo, ¿no? Para que nuestros días transcurran más aliviados, pero tenemos muchos ejemplos de que hay muchos síntomas o enfermedades que no se curan. Y a veces, aparentemente, porque también tenemos un gran avance en la parte científica, en la parte tecnológica, que lleva a que nuestro cuerpo se alivie, que nuestra vida, incluso nuestra prolongación de la vida, hoy no es lo mismo que hace 50 años, pero de alguna manera, más allá de ese alivio, ¿no?, de ese bienestar que a veces es transitorio, tarde o temprano esos síntomas vuelven a aparecer y a veces con más fuerza. Cuando esto pasa, tenemos bueno, de alguna manera empezar a entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra mente también, ¿no?, que es la que en muchísimos casos hace que estos síntomas aparezcan. Y un poco tiene que ver con esto que vamos a hablar hoy, ¿no? Suponiendo que podemos subirnos esa máquina del tiempo que es la mente, y a través de una sesión de hipnosis regresiva podemos regresar al origen de esos eventos que nos han marcado emocionalmente y que los hemos guardado, ¿no?, ahí en lo más profundo de lo que muchos pueden entender como subconsciente, lo que vamos un poquito más allá, y lo hemos explicado en algún momento también, podemos hablar de otro estado energético o vibracional, de otra frecuencia, que tiene que ver con lo que a veces llamamos alma, lo que a veces llamamos espíritu, ¿no?, que ahí se plasma, se graba de alguna manera en una memoria permanente para que tengamos la oportunidad también de ir a buscarlo cuando nuestra conciencia o cuando nuestro estado de conciencia ha evolucionado hasta un nivel en que podamos entender, ¿no?, que todo está guardado, todo lo que nos pasó, no solo desde que fuimos gestados por primera vez, porque más allá de que podamos entender que la conciencia es solo cuando se forma o cuando, mejor dicho, cuando se empieza a formar la parte del cerebro, recién ahí empezamos a tener memoria, ¿no? Yo voy un poquito más allá en esta reflexión, en este concepto, ¿no? Memoria venimos arrastrando, memoria venimos y entendiendo también que desde el lugar que les hablo, obviamente tenemos asumido que hay otras vidas, no solo venimos arrastrando a un nivel de otras vidas, de esas experiencias que también muchas veces en una sesión de hipnosis regresiva vamos a buscar el origen emocional de lo que nos está afectando ahora, pero súbitamente el paciente o la persona se remonta a otra vida, ¿no? Y a veces no es la vida contigua, próxima a esta, a veces son muchísimas vidas anteriores. Entonces entiendan que a veces venimos arrastrando lo que también se puede leer como herencia genética, ¿no? O a veces, y entendiendo también este concepto de que venimos o resolvemos venir, supongo que no siempre en todos los casos, ¿no? Pero decidimos venir en familias de almas, sí, a lo largo de esta experiencia densa en la que decidimos, por alguna razón, tomar un cuerpo físico para tener esta experiencia, y si entendemos que la vida, mejor dicho, que existe vida antes de la vida, y obviamente existe vida después de lo que llamamos muerte, tenemos que entender que venimos experimentando quizás hace miles de años, ¿no? Obviamente utilizando otros cuerpos, obviamente utilizando dentro de lo que es esta familia álmica, diferentes roles, los que a veces nos toca ser hijos, los que a veces nos toca ser padres, abuelos, también amigos, vecinos, víctimas, victimarios, es decir,
venimos arrastrando toda esta experiencia y está grabada en algún lugar, ¿no? Todavía no podemos determinar bien porque el ser humano, también dijimos que en ese afán de querer explicar todo y razonar todo, termina muchas veces confundiéndose, ¿no? Y poniendo muchas etiquetas y muchos nombres. Pero de hecho que lo más importante es que todo esto que venimos arrastrando está guardado en una especie de lugar en donde podemos ir a buscar como una especie de biblioteca que muchas veces es individual y muchas veces también es colectiva o cósmica, podemos decir. Y disculpen, me pareció un cartelito y me desvié un poquito del tema. Y en ese lugar podemos ir a revisar, ¿no? Obviamente que no de manera consciente, ¿sí? Aunque muchos ya de manera consciente y a través de todos estos cambios vibracionales que se vienen manifestando a través de los años, y tiene que ver también con esta frecuencia de este planeta, ¿no? En el cual estamos, que es un organismo vivo y nosotros somos un organismo que también estamos viviendo sobre él y estamos afectados también a esta vibración, hacen que poquito a poco empecemos a entender y a veces nos cuesta, ¿no? Y a veces nos cuesta demasiado y tenemos que volver a rever algunos conceptos o a releer, pero sin embargo, si vamos a un tiempo para atrás, no se estaría dando esto que se está dando ahora, ¿no? Esta apertura de conciencia, estos cambios que no solo están pasando a nivel local, que lo podemos ver acá todos, ¿no? A nivel familiar incluso, siempre en una familia va a haber alguien que despierte a todos estos temas que muchas veces no se le presta demasiada atención. Hoy los niños muy pequeños, entre los 3 y 4 años, están manifestando conocimientos que es imposible que los escuchen o los adquieran de algún lugar. Obviamente que la contaminación existe, la imaginación también, y cuando me refiero a contaminación no es que estén contaminados con algo malo, ¿no? Porque muchos niños que nacen en el seno de una familia que está abierta a todos estos temas, que ha tenido una evolución de conciencia, obviamente que va a ir absorbiendo parte de estos conocimientos y va a estar más predispuestos a aprender, no solo a aprender, porque el conocimiento está ahí, el conocimiento está en todos nosotros. Lo que de alguna manera cuando vamos despertando, empezamos a acordarnos de todo esto. Por eso algunos niños ya vienen acordándose desde muy pequeños y sorprende, y a veces como padres creemos que estamos ante una mente muy que tiene una amplia imaginación, ¿no? Pero si nos detenemos un poquito a escucharlos, y yo tengo varios casos no solo de familiares, sino también de gente conocida, íntima, que muchas veces sus niños les cuentan de dónde estaban antes, de cómo eligieron a su mamá, cómo decidieron volver, qué es lo que pasó, con quién estaban. Entonces este conocimiento está, y tiene que ver un poco también con ese salto, ¿no?, cuántico, vibracional, que todos estamos teniendo. Cada uno de nosotros está afectado a un nivel energético, vibracional, muchas veces sutil, imperceptible, pero que termina un poco definiéndonos y a veces acelerando también este estado evolutivo, ¿no?, al cual venimos, y al tener esta experiencia que es durísima, la experiencia en 3 dimensiones, que es la que estamos transitando, es la experiencia más dura que puede tener nuestra alma o nuestro espíritu, como quieran llamarlo. Es una experiencia que es necesaria para la evolución. Cuando empezamos a entender que todo lo que nos ha pasado, lo malo y lo bueno, hacen a nuestro crecimiento,
empezamos a entender un poco cómo funciona el mecanismo, ¿no? Este mecanismo universal que todavía mucho no llegamos a entender. Pero cuando empezamos un poco a vislumbrar el concepto de que somos parte de un todo, teniendo la posibilidad, incluso esta gran conciencia, ¿no? que es lo que por ahí llamamos Dios, lo que por ahí llamamos la fuente, lo que por ahí llamamos el Tao, depende de cada inclinación o conocimiento que tenga cada persona. Cuando empezamos a darnos cuenta que somos todos parte de un mismo ser, mucho, por supuesto, más grande que nosotros, y ahí también empezamos un poco cómo se mezcla nuestra construcción, ¿no? Nuestro constructo. En realidad no existe lo grande y lo pequeño, a nivel cósmico eso no existe, a nivel universal, eso es solo una percepción de nuestra mente, de nuestra realidad, como tampoco existe el pasado ni el futuro, únicamente estamos viviendo el presente continuamente. Pero ¿qué hace que a veces no podamos vivir ese famoso aquí y ahora, ¿no? Y mucho tiene que ver este concepto, bueno, que no es nuevo, sino que a través de, por ahí, información que me va llegando, o a través también de distintos estados de conciencia en los cuales todos vamos adquiriendo, empezamos a entender un poquito más, ¿no? Y ese conocimiento, ya dijimos también, que llega cuando estamos preparados para soportar, ¿no? Porque a veces derrumba muchas construcciones, ¿no? El ser humano ha sido, o ha estado a merced de manipulaciones desde el origen de los tiempos. Y obviamente que tras esa manipulación, donde de alguna manera todos somos arreados como ovejas, es conveniente. Es conveniente porque hay muchos intereses. Hablamos también en diferentes oportunidades de que como existe la luz, también existe la oscuridad. Y en esa oscuridad hay seres, hay entidades que están ahí tratando de alguna manera arriar la mayor cantidad de personas posibles. Y muchos hemos estado en ese lugar, ¿sí? Y muchos a veces estamos, porque nosotros tenemos total libertad de decidir qué es lo que hacer con este cuerpo, con esta mente. Tenemos total libertad de decisión. Nadie, absolutamente nadie, nos va a obligar a elegir un camino o el otro. Ese camino empezamos a elegirlo nosotros cuando nuestra conciencia empieza a cambiar, cuando nuestra conciencia se empieza a abrir. Y es un camino que ni siquiera a veces elegimos transitarlo, empezamos a caminar. Obviamente a veces nos salimos de ese camino porque hasta que no terminemos esta experiencia física en 3 dimensiones tenemos esa posibilidad, ¿no?, de desviarnos. Pero cuando nuestra energía, y de eso se trata un poco todo, cuando nuestra energía vibracional está en equilibrio, es muy difícil salirse, ¿sí? Porque ya tenemos el conocimiento y también sabemos a dónde vamos. Esas personas que a veces hemos sido todos, que estuvimos en ese lugar de oscuridad, no teníamos, o por lo menos no sabíamos a dónde ir, y por supuesto que estábamos cerrando ahí, ¿no?, en esa oscuridad de manera simbólica, porque tampoco tenemos que entender que existe lo bueno y existe lo malo. Eso a otro nivel no existe, es solo una percepción nuestra y es una manera de entender las cosas. También hablamos muchas veces que la moralidad es únicamente una creación de nuestra mente, porque depende de cómo esté nuestro estado de conciencia, podemos decir o podemos pararnos, ¿no?, en un lugar o en otro. Por eso tampoco tenemos el derecho de señalar y decir que lo que hace una persona, por más atroz que sea, sé que esto por ahí cuesta por ahí entender el concepto, y muchas veces lo que vuelve a aquellas personas de que no lo entienden
pueden decir, claro, porque a vos nunca te pasó algo grave, o nunca sufriste, o nunca... No, todos tenemos distintas experiencias que son individuales, algunas en nuestra percepción pueden ser más grandes y otras más pequeñas, pero todos hemos pasado muchas veces por ese sufrimiento, por esos lugares en donde hay solamente oscuridad, donde nos enojamos con todo, nos enojamos con lo que nos enseñaron, que teníamos que creer, nos enojamos con, bueno, distintos actores, ¿no?, que nos tocan por ahí interaccionar en esta experiencia de vida. Pero cuando entendemos que todo eso que nos pasa y que nos va a seguir pasando, en la medida que obviamente entendamos cómo todo esto funciona, está para, de alguna manera, ayudarnos a esta evolución, empecemos a ver la vida desde otro lugar, empezamos a ver la vida como realmente como un regalo y como una oportunidad. Y entendiendo un poco esto, y yendo concretamente a este tema que quería hablarles hoy, cómo tenemos la posibilidad de viajar al pasado, ¿no? De eso se trata una experiencia de hipnosis regresiva. Viajar al pasado. ¿Viajamos físicamente? No. Nuestro físico, o nuestra mente física y nuestro cuerpo va a estar en el presente, en este lugar que nos toca, ¿no? En esto que llamamos realidad, que es apenas el 4% de la realidad que existe. Es decir, nosotros estamos solo viendo un 4% de un 96% que para nuestros sentidos o para nuestra percepción no existe. Entonces imagínense lo que realmente es lo real, ¿no? Apenas transitamos y creemos, porque nuestra mente también nos lleva, no solo a nuestra mente, hay una construcción a través de la educación, ya hemos hablado de la educación, de muchas religiones también, de todo eso que interesa que no despertemos, que está ahí, va a seguir estando, no vamos a despertar todos al mismo tiempo. La humanidad toda jamás va a despertar completamente, pero sí es posible empezar a despertar de a poco. Y es un poco, ¿no?, la misión que tenemos algunos, que obviamente que decidimos hacer esto y que nadie nos obliga, porque ni siquiera tenemos una retribución económica, como muchos por ahí piensan, nadie nos está diciendo qué decir, qué hacer. Por eso a veces personas como nosotros ponen en peligro, ¿no?, toda esa manipulación que persiguen intereses, como un poco les decía. Y a veces se nos hace un poco cuesta arriba, ¿no?, estar y salir directamente, prender una cámara y hablar, y salir, porque a veces hasta la parte tecnológica falla, ¿no? Con fallas inexplicables que, bueno, no voy a detenerme ahora a hablar, pero que por muchísimo tiempo han dificultado estos acercamientos. Pero cuando también entendemos que eso es parte del juego, de ese gran juego que es esta vida, en donde cada uno tiene roles diferentes, y hoy nos toca estar desde este lugar, ¿no? Y un poco entendiendo simbólicamente, ¿no?, en eso que les decía hoy, de si nos pudiéramos subir a una máquina del tiempo y regresar al pasado, ¿cuántas cosas podríamos cambiar? ¿Cuánto de hoy, de este presente, podríamos cambiar, ¿no? Y eso es posible, por supuesto que es posible. Entendamos este razonamiento. Si eso que nos ha afectado, ¿sí?, en un pasado, emocionalmente, por supuesto, y hoy nos está afectando no solo de una manera por ahí a nivel emocional, y que tiene que ver con estados anímicos bajos, que tiene que ver con depresión, que tiene que ver con tristezas, que tiene que ver con rencores, que tiene que ver con culpas. Fíjense la cantidad de emociones
que nos afectan, ¿no? Y que no solamente afectan nuestro estado de ánimo, sino que muchas veces se enferman nuestro cuerpo, y a veces de una manera muy, muy explícita, muy radical. Imagínense si pudiéramos tener la posibilidad de viajar al pasado y cambiar, hacer algunos ajustes para que hoy eso cambie. Eso es posible, de hecho, lo hacemos los que estamos en este camino, trabajando desde un lugar en donde no es fácil trabajar, en donde hay que ser muy responsable, donde hay que tener conocimiento, donde hay que tener experiencia. Y, y también pienso y reflexiono que donde no muchos profesionales que trabajan con la mente se atreven, porque tocamos temas muy, muy importantes, ¿no? Obviamente no es la parte física, si bien hay una rama la, de la hipnosis terapéutica que es clínica, ¿no? Y no atiende únicamente a personas que vienen con un diagnóstico, sino que tienen la capacidad y la formación para ir más profundo en un síntoma clínico. Pero los que vamos más profundamente y trascendemos la parte física, porque sin quitarle importancia, nuestra parte física es la que a veces no está enferma, es la que está manifestando el síntoma, y el síntoma no está en la parte física, no van a encontrar a veces la raíz de su problema en la parte física. De hecho, esto me lo pueden decir ustedes, que están del otro lado, y me van a dar la razón. ¿Cuántas veces hemos hecho estudios por distintas situaciones? Innumerables veces fuimos y de distintos, incluso hemos hecho interconsultas y con distintas herramientas que tiene la tecnología y no llegan a un diagnóstico. ¿Cuántas veces nos hemos chocado con esa realidad? Cuando tenemos estos ejemplos, para los que estamos trabajando desde otro lugar es muy fácil, no está ahí la solución. Está bien hacerse los chequeos, por supuesto, está bien ir a consultar a estos especialistas que se han dedicado a estudiar, ¿no?, la parte del cuerpo y cómo funciona y lo que puede enfermar al cuerpo, pero muchas veces lo que está enfermando el cuerpo es eso emocional que nos hemos cargado, ¿no?, que nos hemos cargado en la espalda, que nos hemos cargado en el pecho, que nos hemos cargado en la garganta, en la cabeza, en nuestro sistema reproductor, en nuestros pies, en nuestras manos. Todo eso es emocional. Y muchas veces estos profesionales terminan diciéndonos que es estrés. Pero bueno, ¿qué es el estrés? El estrés es todo eso, es un mix de experiencias pasadas, experiencias emocionales pasadas que están ligadas a un recuerdo. Y la única manera de ir a sanar eso es a través de un estado en el cual la hipnosis regresiva va. Por eso, y con esto también un poco me aproximo a esta pregunta que muchos me hacen, ¿no? Si mi formación tiene que ver con la ciencia, si mi formación tiene que ver con una estructura, y les contesto que no, porque hay personas que se encargan, sí, de trabajar con la mente, de hacer psicoanálisis, están los psicólogos, están los psiquiatras, que tienen sus herramientas, tienen sus métodos, que muchas veces son positivos, obviamente, son herramientas diferentes que trabajan con, me animaría a decir, la parte más superficial de lo cual podemos trabajar nosotros desde otro lugar. ¿Eso quiere decir que una cosa sea mejor y la otra peor? No, son herramientas diferentes. Hay personas que a través del psicoanálisis sanan. Les puede llevar más tiempo, y también depende de lo que se abran con el profesional, porque recuerden que ningún profesional, sea la rama que esté, digamos, trabajando, hace magia. La magia no existe a ese nivel. Después podemos fantasear con otras cosas, ¿no? Realmente suceden cosas que a veces no podemos explicar, y podemos decir que es magia.
siempre hay algo más allá de eso. Los milagros no existen en sí, es decir, no puedo negar que a veces cosas que no podemos explicar suceden, y eso le llamamos milagro. Detrás de eso hay algo más, que bueno, muchos a lo mejor entenderán, ni siquiera hace falta saber, dejemos ya, y me lo he tenido que repetir muchísimas veces a mí, dejemos ya de buscarle la quinta pata al gato, como decimos acá, ¿no? Empecemos a ver los hechos, y los hechos hablan por sí solos. Tampoco es necesario salir a convencer a nadie de esto, ¿sí? Lo dije muchas veces, si hace 10 años a mí alguien se ponía al frente y me hablaba de esto, posiblemente iba a pensar de que no estaba bien de su cabeza, ¿no? Y sin embargo, me miro al espejo ahora, ¿no? Y en ese momento he estado en un lugar que juzgaba y hoy lo puedo ver desde otro lugar. Y con esto contesto un poco, yo no soy psicólogo. Hay muchos profesionales que estudian la mente que sinceramente, y siempre voy a hablar desde mi punto de vista, no tienen la capacidad todavía de trabajar completamente en una sesión de hipnosis regresiva. No porque no tengan la capacidad cognitiva, no quiero que me malinterpreten, sino que para realmente trabajar con personas en estado de hipnosis, tenemos que trascender las fronteras de la ciencia. No hay otra manera de trabajar en esto si nos quedamos limitados a una estructura. Sé que muchos profesionales están entendiendo esto, se están animando y ojalá empiecen a hacerlo, porque un psiquiatra, un psicólogo debería conocer o conoce la mente y cómo funciona eh, casi como la palma de su mano, ¿no? Entonces imagínense las herramientas que tendrían si pudieran pasar esos límites, pasar esas fronteras que entiendo que muchas veces eh, al tener una formación, digamos, académica, eh, como todos los que vienen de la ciencia, ¿no? Necesitan tener algo que puedan ver, que puedan tocar, que puedan de alguna manera explicar tras la experimentación. Pero esto no es experimental. Podemos hablar que tenemos experiencia, podemos hablar que a través de cada sesión o de cada charla con las personas que nos cuentan de lo que les sucede, vamos experimentando, pero en esto los resultados no son siempre iguales, porque los resultados dependen de la individualidad del ser. Entonces, a medida que eh, los científicos empiecen a pasar ese límite, que de a poco se va pasando, porque muchos paradigmas ya están cayendo. Hoy la ciencia se piensa desde otro lugar, ¿no? Hablamos hace un poquito, hoy a través de la física cuántica, que ha sido un poco en estos últimos años el boom, ¿no? Lo que ha hecho realmente temblar cimientos de la ciencia. Y se están aproximando, algunos necesitan salirse incluso de la física, un poco de la física cuántica un poco más ortodoxa, porque también hay dentro de la física cuántica varias fases, ¿no? Desarrollo y estados de conciencia, porque eso depende. Hay algunos que se están aproximando muchísimo y que nos están aportando en conocimientos de una manera sorprendente y muy rápida a personas que quizás no tenemos esa formación tan académica, ¿no? Pero que sí tenemos o entendemos cómo funciona algo que las universidades no enseñan. Entonces, ¿cómo podemos depender? Yo entiendo, o sea, a veces yo pregunto, ¿no? Porque me pongo en el lugar en el que estaba anteriormente y a veces no lo entendía. Eh, Vuelvo a lo mismo, ¿cómo podemos nosotros a veces entender que alguien que no tiene que ver con ni la psicología ni con la psiquiatría puede trabajar con las emociones de las personas?
Porque las emociones no están en la mente, no están en la mente de las personas, eso tenemos que empezar a entenderlo. Están más allá. Y para ir más allá tenemos que traspasar límites. Y ese traspaso de límites muchas veces derriban estructuras. Y las primeras estructuras o principios que derriban son los nuestros. Y ahí están los miedos, ¿no? Que a veces nos limitan. No solo el miedo desde un lado propio, ¿no? Interno, sino el miedo eh, a los padres, ¿no? A esos que están del otro lado, por ahí un poquito más duros. Eh, Hace muchísimos, no muchísimos años, porque también tenemos una percepción del tiempo que a veces 50 años no es nada, ¿no? Pero hace 50 años de esto no se podía hablar prácticamente a nivel académico. El que hablaba de esto, y lo han pasado todos los hipnoterapeutas más famosos, que muchos han venido también de la parte de la psiquiatría y la psicología. Puedo nombrar algunos: Dolores Cannon, Brian Weiss, tuvieron muchísimo tiempo callados, ¿no? Haciendo sus experiencias en silencio por el temor a ser ridiculizados y muchas veces puestos en ridículo, como han pasado con la mayoría de las personas que hoy les podemos llamar genios. Los han hecho con todo, no sé, se me viene a la memoria Tesla, Einstein, muchísimos, Newton, o sea, muchísimos genios que hoy podemos verlos desde otro lugar. Bueno, en el contexto en el que estas personas estaban, era muy difícil hablarlo así abiertamente. Por eso hoy tenemos esta gran ventaja, ¿no? Hoy es muy fácil hablar de todo esto, más allá de que cada uno que elige estar, o no sabemos si elegimos la misión o la misión nos elige a nosotros, pero que si decidimos estar como divulgadores, y sacando un poco de todo este conocimiento, de toda esta información, eh, es muy fácil hablar hoy. Obviamente tenemos que hacer un trabajo interno, tenemos que vencer algunas estructuras nuestras propias, que son a veces las paredes más altas, ¿no? Aquellas personas que tuvimos la posibilidad, de alguna manera, y remitiéndome a lo que dije, ¿no? En cada familia hay personas de estas que un poco le llaman ovejas negras, ¿no? Esas personas diferentes que están dentro de una familia, que no son ni buenas ni malas, son diferentes, que por ahí tienen a lo mejor conceptos o ideas un poco locas, ¿no? O alocadas, o que no están en congruencia con el resto. A veces el trabajo interno quizás es mayor, ¿no? A estar expuesto después a través de una cámara o a través de alguna conferencia o alguna reunión, ¿no? Que también obviamente eso al principio cuesta un poco, pero quizás el límite más grande lo tenemos cada uno. ¿Y yo siempre me pregunto, cuántas de esas personas hay ahí, ¿no? ¿Cuántas de estas conciencias están latiendo que tienen la posibilidad de ayudar? Porque de eso se trata. Más allá de que necesitamos todos trabajar de algo, ¿no? Para mantener esta experiencia física. A ver, necesitamos pagar impuestos, necesitamos comer, necesitamos vestirnos, tenemos responsabilidades, eso está más que claro, ¿no? Pero esto trasciende a esa parte. Y los que elegimos esto a veces tenemos que escalar esos muros quizás más altos, que son los que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Y de alguna manera, bueno, con esto quiero de alguna manera contestar también. Yo sé que me van a seguir preguntando. No soy psicólogo, no necesito ser psicólogo para trabajar con las emociones de la gente. En realidad, mi trabajo es guiar, es ayudar a que la persona por sí misma trabaje, porque si hay algo que nosotros todos tenemos que descubrir, es el poder de la autosanación que todos tenemos. Eso está en nosotros, está en nuestro cuerpo, está en nuestras células.
está en nuestro ADN. Cuando nos demos cuenta de la capacidad que tenemos nosotros para sanar situaciones, no solo emocionales, sino físicas, que tenemos diariamente, realmente el mundo cambiaría, sería otro. Y mi trabajo es ese, es ayudar. Ya, bueno, muchas veces termino repitiendo lo mismo. No tengo poder absoluto sobre ninguna persona. Cada uno siempre va a tener la libertad de decidir, ¿no? Lamentablemente, y hoy también hablábamos un poco de esta palabra tan fuerte, ¿no? Que es la hipnosis, y que mucha gente tiene miedo de experimentar. La hipnosis es un estado de meditación, es un estado de conciencia al cual es necesario eh, llevar a una persona que a lo mejor no tiene esa capacidad. A ver, muchos ahora están, porque también se ponen de moda a veces, ¿no? Y no quiero decir con esto que esté mal, ni que esté bien, está. Pero a muchos se les da por meditar, ¿no? Y muchos no entienden todavía qué es la meditación. Y van de un lado a otro, y tienen experiencias que por ahí no son las que buscan, porque también nuestra mente se genera muchas veces expectativas que al no ser cumplidas viene la desilusión, ¿no? Eh, entonces, para explicar un poco, el estado de meditación es detener la mente. Suena sencillo, no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil, pero sí es posible. Detener la mente es estar también en esta frase que está muy de moda, estar en el aquí y ahora, ¿no? Es detener el tiempo. Estar meditando es detener el tiempo, ¿sí? Ese concepto de tiempo que en realidad no existe, que solo está en nuestra mente, y que a veces por eso sufrimos, ¿no? Porque estamos enganchándonos en ese pasado, con todos esos recuerdos, con todas esas experiencias que a veces no recordamos, pero que están guardadas, ya explicamos, ¿no? Y también a veces estamos con esas expectativas altas que ponemos en un futuro y en esa ansiedad que viene y a veces empieza a repercutir en nuestro cuerpo antes de que pase. Fíjense, de alguna manera, qué fácil que caemos a veces en esa tontería, ¿no? Y obviamente yo me meto en la misma bolsa porque muchas veces he estado en ese estado y a veces trato de controlarlo porque esta es un trabajo permanente, es diario. Eh, Somos tan tontos que a veces nos enfermamos por eventos o experiencias, situaciones que no pasaron. Imagínense si pudiéramos de alguna manera cambiar eso, ¿sí? Para cambiar eso, debemos ir a cambiar el pasado. Es la única manera de cambiar no solo el futuro, que nunca llega porque siempre es el presente. Eh, no quiero hacer un trabalenguas con esto, ¿no? Pero solamente vivimos el presente. Nuestra mente es la que está en el pasado y nuestra mente es la que está en ese futuro. Pero si de alguna manera pudiéramos detener el tiempo, que de hecho se puede, la meditación es un estado de no tiempo. Por eso podemos conectar con frecuencias o estados o vibraciones o cuerpos que también tenemos en otros planos. ¿Qué son los planos? ¿Qué son las dimensiones? Son estados vibracionales, son estados de conciencia. Ahí también existimos, ahí también vivimos. Entonces, todo esto ponerlo, digamos, en una mente sin menospreciar, estructurada y que tiene límites, y que esos límites se van corriendo, obviamente, a través del tiempo. En algunos profesionales que no se salen de ahí, es muy difícil trabajar. Por eso entenderán que la mayoría de las personas que trabajamos en esto, incluso muchos de las personas que yo sigo y de que he tomado algunas herramientas, ninguno vienen desde la psicología, ninguno vienen desde la psiquiatría. Eh, y ahí empezamos a entender, ¿no? A veces cómo los límites terminan haciendo eso, ¿no? Limitándonos, ¿sí? Poniéndonos en un lugar
y no teniendo a veces herramientas con todo ese conocimiento que tienen los psicólogos y los psiquiatras para trabajar de una manera más profunda. No es descartar lo que hacen y ponerse a hacer hipnosis regresiva, no, es fusionar, es buscar, de eso se trata, de sacar las partes que más pueden ser relevantes para ayudar a la persona, porque yo creo que interiormente todos queremos eso, que la persona sane, ¿sí? O por lo menos es, o hablo desde mi razonamiento, desde lo que siento, ¿no? Desde mi lugar. Voy a leer algo rápido que me han puesto. Acá Mirta nos dice, ¿no? Y lo comparte con todos nosotros. Todo humano, leo el literal, ¿no? Todo humano debe buscar su luz, violeta, soltar todo lo que, empiezo de nuevo. Todo humano debe buscar su luz violeta, soltar todo lo que ha vivido hasta ahora y transmutar, llegar a la quinta dimensión. Si supieran el poder que tiene, sería fácil llenar el mundo del amor y la luz de Dios. Podríamos cambiar el sentido de la humanidad. Hay mucho para hacer. Cumplir misiones es lo que debemos hacer. Podemos sanar nuestro cuerpo, tenemos ese poder absoluto. Bueno, Mirta, gracias por tu visión, por tu conocimiento, por compartirnos, ¿no? Esto que realmente viene desde el corazón, eso se siente. Y voy a agregar algún pequeño dato más, ¿no? Nosotros tenemos el poder en nuestra mente de crear, de crear nuestra realidad, obviamente, ¿no? Nuestra realidad, este 4% que un poco expliqué, ¿no? Con esa teoría, lo pueden buscar, ¿no? Después para contrastar. Si pongan, googleen teoría del 4%, y ahí van a entender un poquito más, ¿no? Este apenas 4% en el cual nosotros, muchos de nosotros, creemos que solamente es la vida, podemos modificarla. Podemos modificarla porque somos energía y aparte somos parte de algo más grande que tenemos la ventaja y la particularidad de que esa gran conciencia, ¿no? que es el todo, ¿sí? que es ese Dios que muchas veces por ahí tratamos de explicar, y que no nos es tan fácil hacerlo, ¿no? Esa gran conciencia, de alguna manera, se ha autorregalado la posibilidad de dispersarse, de tener experiencias individuales, no solo en este plano en 3 dimensiones, sino en muchísimos otros planos, ¿no? Y tenemos incluso, como somos parte de esa conciencia superior, como somos parte de ese Dios, ahí empezamos a entender también lo que es la fractalidad, ¿no? O lo que son los fractales. Somos un pequeño fractal de esa conciencia superior. Por lo tanto, tenemos cada condición de ese ser supremo, ¿no? De ese Dios. Y tenemos la posibilidad de cambiar nuestra realidad, incluso en esta tercera dimensión. Dentro de poquito voy a hacer un video explicando, ¿no? Un poco así de manera muy clara qué son las dimensiones para que podamos entender un poquito más. Pero más o menos para que se vayan dando una idea, la tercera dimensión en la cual estamos transitando, por lo menos desde donde yo le estoy hablando y ustedes me están escuchando, aunque a veces ya podemos hacer saltos a quinta dimensión. Por ejemplo, en la quinta dimensión no hay tiempo, ¿sí? Cuando nosotros meditamos es muy probable que tengamos una aproximación a esa quinta dimensión. Lo estoy hablando en potencial, ¿no? Pero bueno, estoy convencido de eso. Cada vez que nos vamos a dormir estamos ahí de una manera conectándonos en otras dimensiones con nuestros otros seres, ¿no? Con nuestras otras conciencias, que somos nosotros en otro estado vibracional. Ese estado vibracional nos condiciona y en esta experiencia en 3 dimensiones, que es la experiencia, y un poco con esto voy terminando, es la experiencia más dura, más densa, más compacta, hacen que tengamos ese concepto de la separación, ¿no? Por eso somos individuales, por eso
podemos decir que somos diferentes a las personas que están al lado nuestro, que somos diferentes a los animales, que somos diferentes a los árboles, ¿no? A los minerales también, pero en un sentido más profundo, una piedra en su composición no difiere de nosotros, es parte de nosotros, es parte de lo mismo, ¿sí? Tenemos el sentido y la percepción de que somos cosas diferentes, pero hoy no solo la física cuántica, sino que también eh, la biología molecular nos está diciendo eso. A medida que los límites se vayan un poquito corriendo, vamos a empezar a entender, y de una manera más rápida, todos estos conceptos que a veces, les digo, es muy difícil explicarlos y tratar de sacarlos de una manera clara, ¿no? Leo un poquito a ver si hay algo más. Bueno, por el momento no hay nada más. Yo les agradezco ya prácticamente 50 minutos de esta transmisión. Les agradezco a todos ustedes el haber estado ahí acompañándome. Saben que muchísimas personas hoy, realmente creo que transmisión a transmisión vamos siendo un poquito más, y eso está bueno porque empezamos a estar en sintonía, ¿no? con este conocimiento eh, que empezamos de a poco a trascender, ¿no? esos límites, ¿no? Y también a escalar esas paredes de esos miedos que a veces nosotros mismos nos construimos. Y es esencial que empecemos a hablar de todos estos temas y de que aquellos que tengan la posibilidad de aportar conocimiento aporten, como lo hizo Mirta desde su lugar. Te agradezco. Y agradezco a cada uno de ustedes el haber estado, como digo siempre, regalándome este tiempo, eh, permitiendo que no me sienta solo desde este lugar, y ofreciéndoles, bueno, un poco de lo que hago, de estas experiencias, de este conocimiento que apenas es rascar, ¿no? Ahí, apenitas de todo el conocimiento que puede llegar a venir, ¿no? Recuerden que pueden comunicarse, ya sea para solicitar turno, o por inquietudes, o por algún concepto que por ahí no han entendido, o también a veces hay otros pensamientos que a veces por respeto no lo ponen acá, y por ahí prefieren decírmelo después en privado. Bueno, yo estoy abierto que de alguna manera que lo puedan hacer, siéntanse en total libertad también de exponer algo, sin transformar esto en un debate que jamás va a ser, o por lo menos de mi parte va a ser eso. Cada uno, creo, entiende desde su lugar, y obviamente desde su experimentación también, y eso es lo que lo hace bueno, ¿no? Porque si podemos contar cada uno nuestras experiencias, eso sirve para aprender, ¿no? Ya dijimos siempre que todos estamos aprendiendo y enseñando al mismo tiempo. Todos somos maestros y alumnos, todo el tiempo. Bueno, con esto le digo que, bueno, que me sigan en las redes, pueden comunicarse conmigo al lugar donde transmito, que es mi Facebook particular. Pueden también visitar la página Hipnosis Regresiva Esperanza. También estoy con el mismo nombre en el canal que tengo en YouTube, donde todos los videos se van subiendo. Ahora estoy un poquito atrasado, pero todo esto se va subiendo. Pueden verlo también en diferido. Las transmisiones se van a ir haciendo a lo largo de cualquier día de la semana, entre las 21 y las 22 horas. Suelo anunciar un ratito antes. De todas maneras, pueden verlo después en diferido, como les decía. Pueden comunicarse también vía WhatsApp al 3496-531-880, 3496-531-880. Ahí no solo para ponerse en contacto conmigo por cualquier inquietud, sino que pueden informarse más sobre las terapias de hipnosis regresiva, y sobre también lo que estoy ofreciendo ahora, que son meditaciones guiadas, y que tienen que ver, ¿no?, con también una sanación energética, una alineación de chakras. Esto se puede hacer
físicamente, y para los que no se pueden acercar hacia la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, República Argentina, que es donde resido, se puede hacer tranquilamente por alguna plataforma, como puede ser WhatsApp o puede ser por Skype. Así que desde ya les agradezco a todos, espero sus contactos y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Chao.